La teoría conductista, o teoría del comportamiento de la administración, introdujo un nuevo enfoque a la teoría administrativa. Este enfoque aún se concentra en las personas, pero dentro de un contexto organizacional mucho más amplio, que se desarrollará a continuación. La teoría conductista en la administración se inició con Herbert Simon. Otros autores importantes de esta perspectiva son Bernard, MacGregor, Licker y Argyris. En el campo de la motivación humana sobresalen principalmente Maslow y Herbert. Orígenes de la teoría conductista. Surge como una crítica a todas las teorías anteriores. Se da por oposición de la teoría de las relaciones humanas frente a la teoría clásica. La teoría conductista fue un nuevo intento por reunir a la teoría de la organización formal con el enfoque de las relaciones humanas. La teoría conductista es una ramificación de la teoría de las relaciones humanas, pero claramente la critica de forma muy severa. Si bien comparte algunos de sus conceptos fundamentales, solo los utiliza como puntos de partida o de referencia y los reformula a fondo. La teoría conductista surge entonces a finales de la década de 1940 con la redefinición total de conceptos administrativos, al criticar a las teorías anteriores. De esta forma, no solo redimensiona los enfoques anteriores, sino que a su vez los amplía en su contenido y diversifica a su esencia. La teoría conductista parte de la conducta individual de las personas para explicar la conducta de las organizaciones, y para ello es preciso estudiar la motivación humana. De esta forma, los administradores deben saber cuáles son las necesidades de las personas para así comprender mejor la conducta humana, y deben utilizar la motivación como arma para mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones. A continuación, estaremos mostrando algunas de las principales teorías. Jerarquía de las necesidades de Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo nacido en Nueva York en 1908. Fue considerado un fundador importante y principal exponente de la psicología humanista. Maslow presentó una teoría de la motivación que afirma que las necesidades humanas se presentan en niveles jerarquizados por orden de importancia e influencia. Cabe decir que esa jerarquía tiene forma de pirámide y tiene 5 niveles. Esta pirámide debe analizarse de abajo hacia arriba, es decir, en la base se encuentran las necesidades más bajas, fisiológicas, y las de nivel de seguridad, completando así las necesidades primarias. En el tercer nivel nos encontramos con el nivel de aceptación social, en el cuarto el de autoestima y por último en el quinto el de las necesidades de autorrealización, que son las que se encuentran en la cúspide de esta pirámide, y estas tres forman parte de las necesidades secundarias. Cada una de ellas las vamos a estar desarrollando en la próxima diapositiva. Fisiológicas. La base de esta pirámide comprende las necesidades de nuestro sistema orgánico. El cuerpo humano debe mantener un cierto equilibrio para poder funcionar correctamente, y dicho equilibrio se consigue con una correcta alimentación, descanso e hidratación, por ejemplo. Maslow también añade el sexo como necesidad fisiológica. A pesar de ser un elemento debatible a nivel individual, es cierto que el sexo es indispensable para la supervivencia de la especie. Vamos a dar un ejemplo a continuación. Lo primero que vamos a necesitar como un ser humano es respirar, comer, beber y dormir. Hasta no tener cubiertas estas necesidades, no podremos centrarnos en otras preocupaciones. Ahora vamos a hablar de seguridad. Una vez cubiertas las necesidades fisiológicas básicas,
empezamos a preocuparnos por nuestra seguridad. Este nivel comprende la estabilidad laboral, el hecho de tener un hogar, tener recursos disponibles, sentirnos seguros y estables, y reduce nuestros sistemas de alerta. Nos permite también avanzar en la jerarquía. Este nivel también comprende necesidades relacionadas con la estabilidad del círculo familiar. Aquí es donde nos estamos encontrando en la segunda escalera dentro de la pirámide. Un ejemplo de esto podría ser el siguiente: una necesidad de seguridad es saber que tenemos un techo bajo el cual podemos dormir. Después de tener nuestro estado orgánico controlado, querremos cubrir este tipo de menester. El tercer escalón de la pirámide es el de la afiliación o el de las necesidades sociales. La necesidad de afiliación corresponde a aquella relacionada con las relaciones sociales, la participación en eventos y reuniones y la aceptación de los iguales. El ser humano es social por naturaleza, en menor o mayor grado, y necesitamos mantener un círculo de redes sociales para obtener una correcta estabilidad mental. El ejemplo que podemos dar en este caso es, por ejemplo, una vez tenemos un plato en la mesa y un techo bajo el cual estamos durmiendo. Esto estamos considerando el primer y segundo nivel de la pirámide. Y a partir de ahí empezamos a preocuparnos por nuestras amistades, nuestro grupo de iguales, el compañerismo, el afecto entre otras personas, y ser un poco más íntimo con el resto de la sociedad. Esto es más o menos algunos de los ejemplos que podemos dar en este nivel. Subiendo de escalón nos encontramos en el cuarto, que es el de reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento nos referimos a la necesidad de estima y aprecio, tanto por los demás como por el fomento de la autoestima. Los complejos de inferioridad nacen cuando este nivel de la pirámide no se ve satisfecho. El ejemplo que podemos aplicar acá es que para el ser humano resulta prácticamente imprescindible el hecho de que alguien nos aprecie y valore nuestros actos. Además, fortalecer las bases de la autoestima es primordial para lograr un correcto equilibrio mental. Por último, nos encontramos en la cúspide de la pirámide, la autorrealización. Según Maslow, este último nivel deja de considerarse una necesidad primordial. Esto es debido a que solamente podemos llegar a centrar nuestra atención en la autorrealización cuando logramos satisfacer por completo las otras necesidades humanas. Este nivel comprende objetivos emocionales tales como la moralidad, la creatividad, la aceptación de los hechos. Por ejemplo, cuando finalmente nos sentimos a gusto física y mentalmente, somos capaces de dirigir nuestros esfuerzos hacia metas más elevadas. El desarrollo personal y humano se completa llegando a satisfacer este nivel. Un ejemplo de persona que ha llegado hasta este extremo de la pirámide es aquella que tiene todas sus necesidades cubiertas y dedica gran parte de su tiempo al altruismo, a las labores sociales y al crecimiento espiritual. Las necesidades humanas asumen formas y expresiones que varían según el individuo. La intensidad de las necesidades y sus manifestaciones varían y obedecen a las diferencias individuales que existen entre las personas. La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow está fundada en los siguientes aspectos. Cuando la persona satisface una necesidad, ésta deja de motivar su conducta y permite que se manifieste una necesidad de nivel más elevado. No todas las personas consiguen llegar a la cúspide de la pirámide de las necesidades. Algunas se preocupan por las necesidades de autorrealización, otras se quedan en las necesidades de estima y tal vez otras se detienen en las necesidades sociales. Cuando la persona ha satisfecho las necesidades inferiores, las necesidades correspondientes a niveles más elevados dominan su conducta. Una persona siempre tiene más de una motivación, y esas necesidades de nivel más alto actúan sobre las de niveles más bajos siempre y cuando ellas estén satisfechas. Como nota de color y como complemento a lo dicho anteriormente,
Podemos agregar que las campañas de publicidad utilizan estrategias que apelan a la satisfacción de una o más necesidades. En los anuncios, por ejemplo, de perfumes, a pesar de que el producto vendido es un spray con alguna fragancia, las estrategias de venta centran el contenido de sus anuncios en las necesidades más que nada de afiliación y autorrealización. Por ejemplo, viendo actores y actrices atractivas, rodeados de personas y muchas metáforas apelando al éxito. Si bien es un producto tal vez que no se encuentra en una etapa de autorrealización, por lo general uno tiene ciertas aspiraciones que cuanto más arriba dentro de los escalones de la pirámide nos encontramos, mejor nos sentimos. Es una manera de atraer al público y de pensar que todos podemos llegar y aspirar a una imagen como la que se puede ver en la televisión. Si nosotros nos encontramos en una etapa de autorrealización, es una utopía más que nada. Siempre que nos encontremos con el resto de las necesidades satisfechas, siempre vamos a estar buscando nuevas metas, nuevos desafíos. Por lo tanto, la etapa de autorrealización debiera ser, nunca se va a truncar, porque siempre vamos a tener nuevos desafíos para estar cumpliendo. Eso es parte de una idea general de lo que es lo que pensaba Maslow a través de mostrando esta pirámide como elemento, como herramienta de análisis. La siguiente teoría es la denominada de los dos factores de Herbert. Friedrich Herbert nació en 1923 en Estados Unidos. Era renombrado psicólogo, reconocido por la teoría de los dos factores, también conocida como la teoría de la motivación e higiene. A través de su formulación trató de explicar la conducta de las personas en situación de trabajo. Según él, dos factores dirigen la conducta de las personas. Por un lado, los factores higiénicos o extrínsecos, y por último los factores motivacionales o intrínsecos. Esta teoría se ve determinada por elementos como la motivación e higiene y enfatiza las tareas que se le otorgan a las personas y su determinación para realizarlas. Cuando se habla propiamente de la higiene, se refiere a las condiciones donde la persona trabaja, incluyendo políticas administrativas y sueldos, ya que si este lugar no está capacitado como un lugar limpio y estable, no es alentador. Por otro lado, cuando hablamos de la parte motivacional, nos referimos a lo que hace que una persona tenga ganas de cumplir con su labor, que obtenga logros y éxitos para la empresa como crecimiento profesional. Los factores higiénicos o extrínsecos se encuentran en el entorno de las personas y abarcan las condiciones en las que se desempeñan en su trabajo. Dado que la empresa decide y administra esas condiciones, las personas no tienen control sobre los factores higiénicos. Los principales factores higiénicos son el salario, las prestaciones sociales, el tipo de jefatura o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones materiales y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de la relación entre la empresa y los empleados, los reglamentos internos, entre otros. Por otro lado, los factores motivacionales, o también llamados factores intrínsecos, se relacionan con el contenido del puesto y con la índole de las tareas que la persona desempeña. El individuo controla los factores motivacionales porque se refieren a lo que hace y realiza. Además, involucran sentimientos de crecimiento individual, de reconocimiento profesional y de autorrealización, y dependen de las tareas que el individuo desempeña en su trabajo. Los factores higiénicos y los motivacionales son independientes y no se encuentran vinculados entre sí. Los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas no son iguales a los elementos responsables de su insatisfacción, sino que por el contrario,
están totalmente desconectados entre sí. Lo contrario a la satisfacción profesional no es la insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción profesional. Asimismo, lo opuesto de la insatisfacción profesional no es la satisfacción, sino la ausencia de esta. La teoría de la motivación de Maslow y de Herbert coinciden en algunos aspectos. Los factores higiénicos de Herbert son equiparables a las necesidades primarias de Maslow, fisiológicas y de seguridad, inclusive algunas necesidades sociales, mientras que los factores motivacionales son semejantes a las necesidades secundarias, de estima y de autorrealización. Dentro de la teoría de la conducta de la administración se encontraban las teorías de la motivación humana. Ahora mencionamos los estilos de administración, para lo que vamos a estar mencionando la teoría X y la teoría Y de Douglas MacGregor. Douglas MacGregor, un economista estadounidense nacido en 1906, escribió en 1960 un libro denominado El lado humano de las organizaciones, el cual representó una profunda influencia orientado a crear un entorno en el que los empleados se sientan motivados a través de la dirección y el control, o la integración y el autocontrol que él llamó la teoría X y la teoría Y. MacGregor compara dos estilos opuestos y antagónicos de administrar. De un lado está el estilo basado en la teoría tradicional, mecanicista y pragmática, que llamó teoría X, y del otro el estilo basado en las concepciones modernas de la conducta humana, que denominó teoría Y. La teoría X representa la concepción tradicional de la administración y se basa en ideas equivocadas e incorrectas sobre la conducta humana, que refleja un estilo de administración duro, rígido y autocrático, que hace que las personas trabajen con base en esquemas y estándares planeados y organizados, los cuales solo toman en cuenta que se deben alcanzar los objetivos de la organización. Las personas son vistas como meros recursos o medios de producción. Por el otro lado, se encuentra la teoría Y. De acuerdo con esta teoría conductista, es la concepción moderna de administrar que se basa en concepciones y premisas actuales y sin perjuicio respecto de la naturaleza humana, con un estilo de administración abierto, dinámico y democrático, con el cual administrar se convierte en un proceso para crear oportunidades, liberar potenciales, eliminar obstáculos, motivar el crecimiento individual y ofrecer orientación sobre los objetivos. La teoría X y la teoría Y representan dos actitudes que agrupan distintas concepciones y prácticas en relación a la gestión de las personas. La concepción que se tenga sobre las personas y el trabajo van a condicionar su comportamiento y el estilo de dirección respecto del equipo. Cuando hablamos de la teoría X, esta está representada por la concepción tradicional, el equivalente a los principios del Taylorismo, cuando vimos en las primeras clases. Para MacGregor, la teoría X no aporta una visión realista del ser humano en la empresa, sino que más bien describe el estado de las organizaciones a causa, posiblemente, de su concepción de las personas frente al trabajo. En cambio, la teoría Y plantea una visión alternativa de las personas frente al trabajo. La motivación, la capacidad de asumir responsabilidades, de dirigir los esfuerzos hacia los objetivos de la organización y el potencial de desarrollo están presentes en las personas. La organización debe desplegar políticas que permitan la concurrencia de las condiciones suficientes para que todos estos factores se puedan desenvolver. A modo de síntesis, la teoría del comportamiento surgió en 1947 en Estados Unidos con una fundamentación enteramente democrática. La teoría del comportamiento se basa en nuevos postulados sobre la motivación humana, principalmente contenidos en los aportes de MacGregor, Maslow y Herbert. El administrador debe conocer los mecanismos motivacionales
para poder dirigir adecuadamente las organizaciones por medio de las personas. Esta teoría del comportamiento marca la más profunda influencia de las ciencias de la conducta en la administración y para muchos representa la aplicación de la psicología organizacional a la administración.